Bienvenidos a todos a esta, nuestra segunda sesión de este maravilloso ciclo Hablemos de la relevancia de los líderes chinos. Hoy tenemos a Deng Xiaoping y la modernización del Estado chino con nuestra gran Mónica Ahumada Figueroa. Como saben, doctora en estudios americanos, mención en estudios internacionales, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Santiago y miembro de ALADA Chile. No le voy a dar más cargo porque me reta, pero bueno, todos sabemos el tremendo currículum que tiene esta tremenda mujer que está hoy día con nosotros. Así que, Mónica, por favor. Gracias, Carolina. No hay necesidad de tantas presentaciones porque yo también me siento como bien en casa con el Instituto Confucio porque ya varias veces vamos trabajando en distintos temas. Eres de la casa, pues. Bien, voy a compartir pantalla. Todo tuyo, adelante. Se ve perfecto. ¿Estamos bien, Carolina? Súper. Perfecto. Bien. Bien, primero que nada, darles a todos los que están participando un cordial saludo. Para mí es una alegría enorme compartir un poco y ya se hace un ciclo y uno puede ir profundizando en los temas. Hoy día lo que nos convoca es la figura de Deng Xiaoping, la modernización del Estado chino. Lo que nosotros vamos a abordar son en 4 puntos. La idea mía en estos ciclos siempre va a ser hacer como este barrido de cada uno de los líderes. Primero, cuál es el perfil de un hombre con un fuerte sentido de la planificación y el pragmatismo. Un segundo punto que para mí es fundamental trabajar en la figura de Deng Xiaoping es cómo se producen las 4 modernizaciones del Estado chino. Un tercer punto que quiero abordar hoy día son los contrastes entre la China costera con un mayor desarrollo y la China del interior campesina. Estamos hablando de la década, fines de la década del 70, la década del 80 y los inicios 90. Y después, cuáles son los incipientes vínculos con otros actores y la apertura a la inversión extranjera. Por lo tanto, como ustedes ven, tenemos varios puntos que vamos a poder conversar. Siempre me gusta poner un par de fotos porque yo encuentro que las fotos hablan por sí solas. Recuerdo hace un par de años atrás, haciendo clase y habiendo encontrado, apareció precisamente en recuerdo de Deng Xiaoping, apareció un artículo en un periódico y que decía el pequeño timonel. Yo me quedé siempre pensando en ese artículo, lo trabajé con los alumnos, el pequeño timonel. Y claro, cuando uno ve, por un lado, la figura de Deng Xiaoping con 1,50 m y la figura de Mao casi 1,90 m, por supuesto que hay una gran diferencia. Uno era el gran timonel, el otro el pequeño timonel. Pero no por estatura solo, sino que también porque juntos habían estado en la gran marcha y juntos hicieron un gran recorrido. Por lo tanto, esta imagen del pequeño timonel me gusta mucho. Aparte que yo soy bastante baja también, así que me hace sentido. Bueno, acá tenemos una vez más al gran líder, Zhou Enlai, premier, y precisamente cómo la figura tanto de Zhou Enlai como la figura de Deng Xiaoping pasan a ser fundamentales en lo que va a ser este periodo de esta nueva China que vamos a conversar hoy día. Acá arriba, y lo voy a poner en todas las presentaciones que vamos a tener, tenemos los liderazgos, el tema de 1921-2021, que es la trayectoria del centenario. Y después tenemos, en la imagen de abajo, tenemos la figura de él, un gran afiche, en que precisamente se presenta la figura del que impulsó todo lo que es la ciudad de Shenzhen, que es el lugar tecnológico por excelencia, y que bueno, es un signo para la ciudad. Por lo tanto, a través de estas imágenes quiero como centrar lo que va a ser nuestra conversación de hoy día. Acá lo quise poner ya no dentro del plano interior, sino que a nivel mundial. Fíjense ustedes que en el año 1974 él todavía no era el líder que lo fue a partir del año 78.
pero sí en el año 1974 él representa a China en las Naciones Unidas. Recuerdo lo que ya dije la vez anterior, China ingresó a las Naciones Unidas en 1971, 25 de octubre, recordarlo, van a ser 50 años, cuando nuevamente se reincorpora, dado que había perdido su sitio en el Consejo de Seguridad de los 5 miembros. La segunda imagen representa el año 1979, con Jimmy Carter, y que precisamente los vínculos con Estados Unidos, yo hablé la vez anterior de que había sido en 1972 la visita del presidente Nixon, pero resulta que por todo lo que fueron los escándalos en Estados Unidos del año 72, 73, finalmente los acuerdos quedaron en stand-by y no se pudo retomar las gestiones diplomáticas hasta el año 1979, en que finalmente se firman las relaciones diplomáticas. Y por otro lado, el año 1989, un año que habla por sí solo. El año de la caída del muro de Berlín, el año de los movimientos y las protestas a nivel mundial, el mundo quiere ser distinto. Y como dice Hobsbawm, el siglo XX corto, ¿ya? Esa es una frase muy característica de Eric Hobsbawm, uno de los grandes historiadores. Nosotros tenemos que la familia de él era originaria de la provincia de Sichuan y había nacido en Baifang. Al igual que la mayoría de la población china de aquel periodo, la familia era una familia de campesinos, pero la familia sí tenía algo más de recursos que otras familias dentro de lo que eran las familias chinas en ese momento. Él hace posteriormente sus estudios en la escuela en Chongqing y se gradúa en 1919, donde es invitado a viajar a Francia a los 16 años. Esta foto, que la hallo muy emblemática, representa a Deng Xiaoping precisamente cuando él está en Francia y se viste en una modalidad que no era, por supuesto, la usanza oriental. Ahí conoce la organización, conoce a miembros de las juventudes del Partido Comunista y en ese periodo hace una serie de vínculos. Más que ir a estudiar, como lo definen algunos, precisamente fue hacer contactos, redes, pero resulta que si lo miramos desde el punto de vista de lo que son hoy día las redes y lo que son los contactos y lo que es la empatía de estar en otros lugares, precisamente gran parte de la formación que nosotros vamos a tener en Deng Xiaoping parte de esta mirada como bastante macro con respecto al mundo, al tener distintas visiones. Ya Mao, a 1918, había fundado la nueva Sociedad del Pueblo y precisamente como una política se fomentaba la ida a Francia. En paralelo también se fomentaba la ida a la Unión Soviética. Recordemos que en 1917 se había proclamado la Revolución Rusa y precisamente se había formado, para que fueran a formarse chinos, la Universidad de Sun Yat-sen, y ahí prácticamente habían 300 jóvenes y dentro de ellos también se va a sumar Deng Xiaoping. El compromiso de él parte desde muy joven, como ya lo planteaba, y precisamente su compromiso se va a incorporar a lo que va a ser la formación del Kuomintang, y con la formación del Kuomintang se va a regir por los 3 principios del pueblo, que era el nacionalismo, la democracia y el bienestar popular, como uno de los nortes, como uno de los objetivos, que ellos le daban una larga mirada, digamos, al siglo XX, cuando están recién planteando lo que va a ser la ideología del momento. Bueno, bien sabemos que se producen los quiebres entre la visión que tenía Sun Yat-sen, la visión que tiene Chiang Kai-shek, los líderes, Sun Yat-sen muere en 1925, y finalmente se produce el quiebre entre, por un lado, los que apoyan a Chiang Kai-shek, nacionalista, y los que van a apoyar a Mao, que están en la línea de lo que es el Partido Comunista Chino y lo que va a ser posteriormente la Larga Marcha. Por supuesto que se dan una serie de discusiones ideológicas sobre lo que es el marxismo-leninismo, cómo se puede implementar, si es válido que sea el modelo soviético, si no es válido, son otras características. Bueno, hay toda una discusión ideológica que es bastante
largo de poderla desarrollar en un espacio tan corto. Finalmente Mao, junto con Zhou Enlai, y por eso es que se habla de los líderes históricos, también Deng, van a organizar la larga marcha del 34 al 35, y esto va a implicar entonces una comunidad de intereses que va a ser muy fuerte, y que yo diría que en los momentos más difíciles de Deng Xiaoping aparece, porque es purgado, porque es criticado, aparece la figura de Zhou Enlai, y yo diría como, bueno, rescatando lo que había sido esta larga trayectoria de 12.000 kilómetros cuando se desplazaron hasta llegar prácticamente a Xi'an, recorriendo lo que era el interior de China. Acá se fortalecieron los lazos históricos, acá está como el meollo, lo medular de cómo se va construyendo lo que va a ser posteriormente la proclamación de la Nueva China en 1949. No podemos olvidar que se produjo la invasión japonesa, y a raíz de la invasión japonesa el partido del Kuomintang toca la postura de que primero tienen que estar unidos como chinos, y después para así poder enfrentarse a lo que va a ser la ocupación japonesa, que fue sumamente violenta y que, bueno, ya lo hablábamos la vez anterior. Siguiendo en esta línea, quise poner esta imagen precisamente del lugar que es como el más emblemático con respecto a la figura de Deng Xiaoping, y que es precisamente el núcleo medular tecnológico de China, que es Shenzhen. Esa imagen que tenemos puesta ahí es un gran mural, y precisamente es para recordar que él es el arquitecto general de la reforma de China, ¿ya? En una reunión del Comité Central, bastantes años después, al año 1984, entonces muchas veces se le hacía la pregunta, bueno, pero ¿por qué usted opta por este modelo, cuando el modelo que iba a China era otro? ¿Y qué dice él? Que sea grande el papel que desempeñemos en los asuntos internacionales. Depende del éxito que logremos en nuestra construcción económica. Si nuestro país consigue mayor desarrollo y prosperidad, será grande el papel que desempeñemos en los asuntos internacionales. ¿Se fijan? Aquí está la clave, yo diría, lo medular, de donde se construye el pensamiento de Deng Xiaoping, como lo expresa, y cómo ese pensamiento, si uno lo recorre hoy día, ya ha pasado varias décadas, el pensamiento sigue estando presente al estar China absolutamente inmerso en lo que es el acontecer mundial. Y él lo dijo, primero lo económico, y de ahí vamos a tener un espacio en lo internacional. Dentro de las proyecciones que él se plantea, están las 4 proyecciones del Estado chino, 1978-1997. Bien sabemos que Mao muere 9 de septiembre de 1976, ya gobernaba, porque antes había dejado el cargo, gobernaba Wang Kuo-feng desde febrero, pero Deng asume aun cuando él había sido, durante la Revolución Cultural, había sido purgado. Recordemos que él vivía en las partes costeras, en una ciudad, viene todo el proceso de la reeducación, deben irse a los campos, y bueno, él se mantiene en lo que es la parte en el sur, con un perfil bastante bajo. Por distintas razones que no me dan los tiempos para poderlo analizar, al año 1973 lo vuelven a reincorporar, insisto en la figura de Zhou Enlai, como siempre trata de darle un espacio, más allá de lo que ocurre en la Revolución Cultural, nuevamente purgado, pero nuevamente, ya a fines del 76-77, nuevamente se le da un espacio, ya habiendo muerto Mao. Y eso significa que Deng pasa a ser el número 1 dentro de los posibles para asumir el cargo en propiedad. El pensamiento político de él, ¿en qué radica? Primero que nada, ya lo dije, en su permanencia en el extranjero durante su juventud, Francia, la Unión Soviética, bueno, y todo el conjunto de personas que le tocó conocer en ese momento. También otro punto que a él lo marca son las vivencias que tiene al ver una China fragmentada
por las concesiones extranjeras. No podemos olvidar que en el siglo XIX, hacia 1840, 50, se había producido la guerra del opio, China había cedido terreno, y por lo tanto esto a Deng Xiaoping le producía una inquietud muy grande, dado que siempre apostando por la integridad de un territorio y viendo que habían zonas que estaban parceladas. A partir de esto, él se da cuenta que, que otro de los puntos que va a ser clave, aparte de las reformas económicas, va a ser que se mantenga la estructura de un partido-Estado, y que el partido-Estado va a ser el agente posible de los cambios. Por lo tanto, más allá de que China se abra a una economía abierta y de mercado, China va a seguir manteniendo, porque son las políticas del Partido Comunista Chino, la política de los planes quinquenales. Entonces, tenemos por un lado la estructura de un plan quinquenal, que está diseñada cada 5 años por el líder máximo y por el partido, ¿ya? Pero por otro lado también está estas reformas que introduce Deng Xiaoping. Y acá está como el cruce que muchas veces a muchas personas cuesta entender como esta dinámica, bueno, pero ¿por qué se mezclan esto? ¿O es economía de mercado o es un régimen con una estructura de una economía central planificada? ¿Cómo es? Bueno, eso es lo que lo hace llamarse un socialismo con características chinas. Este tema para Deng Xiaoping no era reciente, porque ya, bien digo que tenía un vínculo muy fuerte con Zhou Enlai. Ya Zhou Enlai lo había planteado en 1964. No nos olvidemos que en 1961 se había creado el Shanghai Institute of International Study, donde se iban dando los lineamientos de la política exterior. ¿Y qué es lo que habían planteado en ese momento? Que para que China se desarrollara tenía que haber agricultura desarrollado y todo en una misma línea. La agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología y la defensa. Por lo tanto, con estos 4 elementos, China podría llegar a tener un nivel de desarrollo que fuera compatible con el resto de las naciones, de los estados desarrollados. Y dentro de las críticas que se van a hacer en ese periodo, ya asumió Mao, es precisamente lo que había ocurrido con la revolución cultural, con lo que era el modelo maoísta, y especialmente con lo que había sido el culto personal a la figura de Mao, cosa que precisamente Deng Xiaoping estuvo absolutamente en una posición, yo diría, muy, muy distinta, porque él siempre fue, aparte de la estatura que tenía, siempre trató de mantener un perfil bajo. Siempre trató de mantener un perfil bajo dentro de lo que era la sociedad china. En la política interior, de los puntos que él fue aplicando, primero que nada aplicó que existieran diferentes salarios que fueran de acuerdo al rendimiento de las personas, cosa que no estaba en una economía colectiva. Que se pudieran establecer algunas empresas con una dirección individual, que de alguna manera esta fijación de precios que existía, de alguna manera pudiera haber una cierta flexibilización. Otro punto que fue muy importante en la política interior era toda esta estructura del modelo maoísta que había hecho la colectivización agraria, en que la producción iba para el colectivo, iba para el Estado, precisamente, y que no podía haber producción individual, se hace un giro aquí y se flexibiliza, cosa que es un punto bien importante de entender dentro de sus reformas. Otro punto que también él se preocupa es que se deje atrás toda esta década en que se había dado una falta de estudios, de perfeccionamiento en universidades, de formación académica, y que prácticamente todo este periodo en que se había hecho el proceso de reeducación en los campos, que lo planteaba la Revolución Cultural, implicaba que no había habido desarrollo de las universidades. Por lo tanto, si queremos innovación tecnológica, si queremos desarrollo, lo primero es que podamos tener un fuerte impulso a la educación, a las universidades y a la formación de técnicos.
Y el otro punto que también se vuelve es a una apertura cultural a Occidente y también a rescatar lo que era el arte tradicional chino, que bien sabemos que había quedado al margen luego de lo que había sido la revolución cultural, con todo lo que eran, y la crítica a las dinastías y todo lo que eran los periodos anteriores. ¿Qué problemas debió enfrentar? El primer problema que debió enfrentar era poder mantener el monopolio, el poder del Partido Comunista Chino, expresado en los principios básicos de la vía socialista y en que se mantuvieran lo que estaba planteado de acuerdo a los principios de Marx, de Lenin y de Mao. ¿Estamos? Otro punto que también tuvo que enfrentar fue la gran cantidad de crítica que recibió por abrirse a un modelo capitalista, y algunos pensaron que también se iba a abrir hacia un modelo capitalista democrático. Pero ya lo dije, que la postura de él era abrirse a un modelo económico, pero no dentro de lo que era la estructura del Estado y del partido. Estas reformas fueron profundamente criticadas, pero de alguna manera, en el transcurso del tiempo, se fue entendiendo la posibilidad de que estos planes quinquenales, de acuerdo a cómo se estaban levantando en esta nueva mirada a esta nueva China, a partir de 1978, permitía entonces una nueva forma de inserción en lo que era el sistema mundial. Acá es importante ver, por ejemplo, que él usa mucho la propaganda. Pensemos que no hay redes sociales, no tenemos televisión, entonces, bueno, ¿cómo me informo? Me informo entonces por por propaganda, me informo por distintos diarios, papeles, documentos, que yo voy poniendo, y fíjense ustedes cómo ahí la población china están todos mirando los letreros que están puestos en las murallas para poder informarse. Yo diría que dentro de los puntos que él más se preocupa es cómo yo puedo implementar la ciencia y la tecnología, y pasa a ser un gran desafío. Ya lo dije, para él el principal punto es que China requiere tener un alto nivel en materia educacional y un alto nivel también en las universidades. Y para esto se abre a ver cuáles son los grandes centros de innovación en Europa, en Estados Unidos y en otros lados, para ver y sacar experiencias nuevas. Otro punto que también es importante de tocar es el hecho que a partir de esto y a este proceso de innovación y de tecnología que se quiere incorporar, China paulatinamente comienza a abrirse a la inversión extranjera. ¿Y cuál es la ventaja comparativa aquí que tiene China? Que en ese momento la ventaja que tenía China es que la mano de obra era sumamente barata. Por lo tanto, cuando comienzan a llegar empresas norteamericanas u otras empresas, ellos pueden producir sus mismos productos, pero a un valor que es mucho menor. Y eso lo hace que el producto final tenga un precio que sea competitivo. Esto es muy importante entender, porque si uno quiere pensar dónde está como el salto que da China en la década del 80, es precisamente con la inversión extranjera, mano de obra barata, que ya después esto lo van a ver, que no puede ser esto, y pasa a ser valores distintos, pero esa era la realidad de los 80. Y esto permite entonces que las generaciones de jóvenes comienzan a tener la posibilidad, la oportunidad de poderse incorporar en distintos lugares, en distintos puestos de trabajo. En el año 1985 se aplica una política en que se pide que los dirigentes históricos chinos, den el paso a lo que son las nuevas generaciones de chinos, de nuevas generaciones de dirigentes. ¿Para qué? Para que haya una renovación de lo que es el sector y la cúpula dirigente. Pensando también en que estas proyecciones que comienza a hacer China para el periodo 78-97 van a ser proyecciones de largo plazo. Otro punto que para él fue muy importante
fueron los contrastes que se dieron entre la China costera, que tenía un gran desarrollo, ya dijimos que habían varios de los lugares eran colonia extranjera, y bueno, y por otro lado estaba el gran contraste con las provincias del interior, provincias campesinas, con muy poco poder adquisitivo y muy marginadas, poco acceso a la educación. Por lo tanto, ¿qué se dio cuenta? Que para que esta brecha enorme que existía se pudiera cortar, y por otro lado que se mantuviera el espíritu de la economía y del Estado chino, diseñó la estrategia de crear zonas económicas especiales, con una política de puerta abierta, y en la cual los grupos extranjeros que ya estaban asentados quedaran restringidos, limitados a esos sectores, y que por otro lado, en forma paralela, China pudiera ir desarrollando sus propias también zonas y puntos de desarrollo. En 1979 se creó la primera zona económica especial, a un año que él había asumido el cargo. Y esa fue zona económica de Hong Kong y de Macao, con las ciudades de Xiamen, Shenzhen, Zhuhai, Shantou. Posteriormente se comenzaron a incorporar otras zonas económicas, yo lo tengo puesto aquí en el mapa, tenemos por ejemplo la región de Xiamen, toda la región de Hong Kong, después en el norte, y cada una se le dio las características de un clúster, donde en algunas se iba a desarrollar, por ejemplo en el delta del Yang, se iba a desarrollar el sector automotriz, alta tecnología, finanzas, comercio. En la región de Xiamen se iba a desarrollar el sector textil, los alimentos procesados. Por lo tanto, estas zonas económicas se van, estas áreas que se van a comenzar a desarrollar, van a tener un perfil muy característico, y en paralelo a esto, también nosotros vamos a tener que se va a crear la bolsa de Shenzhen en 1988, y posteriormente también la bolsa de Shanghai en 1990. Por lo tanto, esta estructura que le va a dar al Estado chino Deng Xiaoping implica, por un lado, esta política de puertas abiertas, pero por otro lado también una protección hacia lo que es el desarrollo tecnológico de China. En esta línea de lo que estamos hablando, la apuesta es una política de largo plazo, pero que mantenga una continuidad. Por eso es que nosotros posteriormente, en décadas posteriores, se va a fortalecer el concepto de una China, dos sistemas. Pueden haber, ¿ya? Y se da a partir de la realidad que se plantea con Hong Kong. En 1992 ya tenemos una gran apertura comercial, tenemos 15 zonas francas, 49 áreas de desarrollo económico y tecnológico, y 53 de un desarrollo de una alta tecnología. Acá les quise poner, porque acá tenemos que entenderlo como un proceso continuo, los liderazgos chinos, fíjense ustedes cómo llevamos la figura de Mao, la figura de Deng Xiaoping, ya conversaremos de los otros líderes, y precisamente en ese periodo es tanta la sorpresa y es tanto el impacto de las reformas que está introduciendo Deng Xiaoping, que por eso es que la revista Time lo declara precisamente el personaje del año y le dedica el número, The Next China, ¿ya? Pensando un poco cómo se ha producido este giro tan importante en las políticas chinas. En esta misma línea de lo que hemos estado conversando, también su preocupación es, y lo es hasta el día de hoy, con el presidente Xi Jinping, cómo China puede reducir la pobreza. Esta población campesina, aislada, que no tiene conectividad, que no tiene acceso, que está absolutamente marginada, que no puede conocer la costa, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, y precisamente comienza a trabajar el desplazamiento de población desde sectores rurales a sectores urbanos. Y precisamente con esta política de innovación, de tecnología, de desarrollo de centros, de institutos
de educación tecnológica, universidades, y también junto con esto fortalece lo que es el protagonismo de la mujer y la incorporación de ella como una fuerza laboral y con posibilidades de acceso a la educación. Acá hay un dato que es importante, un hecho que es importante. Ya habíamos hablado de que en 1950 fue la primera ley de matrimonio. Recordemos que en China no estaba la posibilidad de casarse libremente, no estaba la capacidad de la expresión de sentimiento, sino que eran acuerdos de familia. En el año 1980 nuevamente se reformula la ley, que es considerada la segunda ley de matrimonio, en que se establece que la edad para contraer matrimonio para los hombres va a ser a los 22 años y para las mujeres a los 20. Yo en la sesión anterior puse el caso, por ejemplo, del propio Mao, que a los 13 años lo casaron, ¿estamos? Y en esta línea de que se pone una edad para poderse casar, también se aplica una política para los cónyuges que deben regir las políticas de planificación familiar y el planteamiento de la ley del hijo único. En estas imágenes, bueno, está claro aquí Mao con un grupo de mujeres que lo están saludando, y acá esta imagen me gusta mucho porque precisamente en la ciudad de Shenzhen, la ciudad tecnológica, donde tenemos una nueva generación de jóvenes que están impulsando la industria y que están impulsando las nuevas tecnologías, que es muy distinto a lo que hubiera sido la vestimenta con el traje de Mao o el color azul que se había usado en décadas anteriores. Por lo tanto, ya esa imagen nos está hablando de una transformación de una China que avanza hacia otra característica. Hay aquí algunas frases que son bastante significativas y que siempre se las recuerda, no las quise pasar de largo y por eso las quise poner. Esta audacia que tiene Deng Xiaoping se expresa al decir, para pasar el río hay que cruzar las piedras, ¿ya? Piensen ustedes, lo que China, y esto viene ya desde la época del gran salto adelante, hay que dar el salto, hay que pasar a otra etapa para poder llegar a donde están las piedras, ¿ya? Y por lo tanto, si uno mira lo que es el proceso de China, esta frase tiene mucho sentido, ¿ya? Hay que dejar atrás lo que es una política que a lo mejor hubo que transformar para nuevamente poder afirmarse en otros pilares. Otro punto que es bien importante es el hecho cuando dice él, da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Esta frase la podemos profundizar de distintas maneras. ¿Y qué es lo que nos quiere en rigor decir? De que prácticamente lo que interesa para sacar a China de la pobreza es que China se pueda abrir. Y si hay que hacerlo con otras características o con un socialismo con características chinas, precisamente es válido poder aplicar también otro tipo de economía. Y bueno, ya me he referido bastante a lo que es el concepto del socialismo con características chinas, economía capitalista con un Estado partido. Ya yendo al cuarto punto y entrando un poquito en lo que es la política exterior, yo diría que China se relaciona en este periodo, ya fortaleciendo lo que es su política interna, también nuevamente retomando el tema de la política exterior y el tema de los vínculos con Estados Unidos. No nos olvidemos que en el año 1963 se había producido el quiebre con la Unión Soviética por la postura de la Unión Soviética con respecto a la guerra de los misiles, lo que había ocurrido con la guerra de Vietnam, y cómo se perfilaban lo que eran los conflictos precisamente en ese periodo con los países del sur, Laos, Camboya, que tenían situaciones bastante complejas. Bueno, y precisamente en este escenario busca otros actores, en otros espacios extrarregionales, separados de la Unión Soviética.
Y con Estados Unidos el primer contacto lo va a tener con Gerald Ford, en 1975, pero finalmente las relaciones diplomáticas, como lo dije antes, se van a firmar el 31 de enero de 1979. También establece vínculos con la Unión Soviética y precisamente el vínculo más fuerte lo va a desarrollar en esta visita. Ahí lo tenemos, miren ustedes al lado de Raicha, la mujer de Mikhail Gorbachev, al centro, y precisamente estos vínculos se producen en el año 1989, que es prácticamente el año en que él va a dejar uno de los cargos importantes. Y con Europa ya comienza a apostar a que es necesario que China en algún momento pueda entrar a la Organización Mundial de Comercio. Bien sabemos que esto va a ocurrir después, no vamos a decir ahora qué año ni nada de eso para no perder el foco, pero sí él lo tiene muy en mente de que para que China pueda abrirse en esta economía abierta, en esta economía a puertas abiertas, de alguna manera va a tener que entrar a un organismo que es tan importante. Si él, del punto de vista político, diplomático, China ingresa a la ONU, también está la apuesta a el tema de la Organización Mundial de Comercio. Otro punto, dentro de lo que es la integridad del territorio, está precisamente dado en el plano político, y que él se da cuenta que de alguna manera tiene que negociar con el Reino Unido, tiene que negociar con Portugal, y especialmente ¿por qué? Porque a raíz de la guerra del opio, los acuerdos que se habían producido entre China y era dinastía imperial en ese momento, se había llegado al acuerdo de que al año 1997 Hong Kong pasaría a ser parte de lo que era el territorio chino. Por supuesto que eso estaba dado en un tratado, pero había que negociarlo. Los tratados no, porque está puesta la firma, se va a devolver un territorio. Y la misma situación tenían con Macao. Y finalmente logra estructurar lo que es la política exterior con estos dos estados para llegar precisamente al acuerdo en que los territorios pasan a ser dentro de lo que es la integridad del territorio, pero manteniendo la estructura capitalista que tienen tanto Macao como la ciudad de Hong Kong. Por eso se habla del concepto de un país, dos sistemas. Un ejemplo claro, por ejemplo, la moneda china, el yuan, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en Hong Kong, moneda, renminbi, ¿ya? Acá tenemos la imagen precisamente de todo lo que es la gran cantidad de rascacielos y todo lo que es la riqueza de Hong Kong, y por otro lado una ciudad que fue construida absolutamente bajo lo que eran los parámetros arquitectónicos de Occidente, ¿ya? No es como, por ejemplo, mirar lo que es la ciudad de Beijing, en que uno tiene lo que es la estructura imperial, la arquitectura de las dinastías imperiales, pero también tiene uno todo lo que es la arquitectura moderna. En este caso, nosotros lo vamos a tener como realmente un escenario absolutamente occidental. Y lo mismo podemos decir de Macao, aun cuando Macao conserva todavía mucho de lo que es su propia estructura colonial, una colonia portuguesa, ¿ya? Pero que sí mantuvo mucho de lo que era este pasado colonial y que incorpora con una ciudad, con una tecnología y una arquitectura absolutamente de vanguardia. Bien, en esta misma línea también hace una reivindicación sobre territorios que no son parte del territorio continental chino, y el caso de Taiwán. Y nuevamente instala el concepto de que Taiwán es parte del territorio histórico de China. Recordemos que Taiwán se desarrolla como la República de Taiwán, y posterior a lo que fue la presencia de Chiang Kai-shek en la isla de Formosa. Acá tenemos nosotros este gráfico
que es muy interesante. Este es de un artículo publicado por el profesor José Luis Valenzuela, y que precisamente refleja lo que es la participación de China a lo largo de 2 siglos. Ahí lo dice: 2 siglos de evolución económica, participación de países y zonas destacadas en el PGB mundial. Si nosotros nos fijamos, China al año 1820, previo a lo que fue la apertura, estamos hablando en plena dinastía Qin, nosotros tenemos que China ocupaba más o menos un 33% de lo que era el PGB mundial. Y después, si lo miramos, cómo fue decayendo, tenemos la guerra del opio, tenemos el siglo de la humillación, que ya lo hemos referido, 1900, 1960, fíjense cómo va cayendo, y precisamente si lo miramos en el periodo en que China se estaba reestructurando, todo el periodo acá de Mao, qué presencia tuvo, estaba totalmente aislado, hasta que finalmente el punto de inflexión nuevamente lo vamos a tener en el año 1978, por las razones que acabo de explicar, y finalmente comienza a tener una apertura a 1997, siendo un poquito más, ¿ya? Acá, pero ya finalmente tenemos que al año 2019 el impacto de China es más o menos de un 17, un 18%, lo cual es bastante alto para lo que tuvo. Si miramos, por ejemplo, la primera potencia mundial y por todos los conflictos que se producen con Estados Unidos, tenemos que Estados Unidos en 1820 era prácticamente 0, 1, 2, y tenemos que el PIC lo va a tener posterior a la Segunda Guerra Mundial, bien sabemos todo el desarrollo tecnológico de Estados Unidos a los años 60, ocupando más o menos un espacio de un 40% de lo que es el PGB mundial. Y después tenemos aquí cómo ha ido decreciendo y lo tenemos en un punto inferior a 25. Y por otro lado, otro de los países vecinos, que también es interesante de revisarlo, es el caso de Japón. Teníamos con un 4% del PGB a 1820, y posteriormente cómo este fue de alguna manera creciendo. Recordemos aquí todo el periodo del desarrollo de Japón, política de los Abenomics, y bueno, y finalmente tenemos todo un proceso de recesión que vivió el país y que lo hace permanecer en un punto cercano al 6. ¿Ya? Por lo tanto, este gráfico nos demuestra claramente cuál es la relación Estados Unidos, la Unión Europea, China, y vemos cuál es el comportamiento de ellos dentro de lo que es un escenario 1820 al 2020, por espacio entonces de 2 siglos. Estas 2 imágenes, bueno, esta del espacio superior representa precisamente lo que es la bolsa de Shanghai, y la inferior representa lo que es Macao. En cuanto a América Latina, ¿qué podemos decir de este periodo? Este periodo yo diría que va a ser bastante más restringido en cuanto a lo que van a ser las relaciones. No va a ser este vínculo que teníamos con la diplomacia cultural, con todo lo que hablábamos de la época del gobierno de Mao, sino que más bien los vínculos con América Latina van a estar dados por la compra de materias primas, de distinto orden y de los países con que compraban. Esto se explica básicamente porque los gobiernos latinoamericanos en los 80 eran regímenes militares, y acá hay un punto que para China siempre es importante. Bueno, ¿cuál es el rango de la visita? ¿Es visita de Estado? ¿Es visita oficial? ¿Es rango medio? Ustedes saben que en China, y lo hemos hablado, y parte de los principios confucianos, es una estructura sumamente jerárquica. Por lo tanto, en esta década nosotros tenemos que va a ser rangos medios. En cambio, ya en la década de los 90 comienzan las visitas oficiales con los otros liderazgos. Otro punto que es importante es que hay acuerdos de cooperación que se firman, sería extenso poder hablar de ello, pero el gran problema que había era el siguiente: el desconocimiento de la lengua. Si nosotros en Latinoamérica hablamos español o portugués, y resulta que
el acuerdo hay que firmarlo con los chinos, la lengua de referencia era el inglés, pero no siempre las traducciones quedaban bien hechas. Hoy día ese tema ya está absolutamente superado, pero era un problema bastante importante. Otro punto, por ejemplo, con China, que tenemos como una constante, va a ser la Comisión Mixta Comercial, que parte más o menos en los años, a los inicios del 80, y se hace con empresarios privados, en que van apoyando exportaciones que van a ser pioneras, y que estos posteriormente se van a fortalecer ya en los 90. Y por último, el concepto también que se introduce de la Comunidad del Pacífico, mirando un poco cuáles van a ser los espacios y cuáles son los escenarios posibles, donde comienza a perfilarse ya no un océano Atlántico, vínculos de América Latina con Europa, vínculos de Estados Unidos con Europa y Canadá, sino que comienza a perfilarse un océano Pacífico con grandes posibilidades de nuevos acuerdos, y es lo que se va a generar y que lo conversaremos más adelante. Esto es un poco para mirar un poco qué pasa con América Latina y qué pasa con nuestro propio país, con Chile. Por lo tanto, para cerrar, ¿cuáles serían nuestras consideraciones finales? Deng Xiaoping, por supuesto, marca el giro económico de una nueva China con las características de un socialismo con características chinas, un concepto absolutamente instalado dentro de lo que es el contexto mundial. El otro punto que pasa a ser novedoso y que ya lo planteaba es, bueno, cómo perfila estas zonas económicas especiales, especialmente pensando no solo por el desarrollo económico, sino que desde el punto de vista de la política exterior, cómo yo esos espacios a futuro los vinculo con la propia China continental. Y el cuarto punto, que yo creo que es bien importante de dejarlo abierto, es este Océano Pacífico, este vínculo que se comienza paulatinamente a abrir y que se va a abrir en los años 90, cómo pasa a ser una apuesta económica para las décadas siguientes. Bien, con esto quiero cerrar esta presentación sobre Deng Xiaoping, y por supuesto muy abierta a lo que podamos compartir, conversar en este espacio. Muchas gracias, Mónica, como siempre, abriéndonos la mente y mostrándonos facetas distintas de estos grandes líderes chinos. Te agradecemos mucho la sesión de hoy, muy interesante, y de verdad que hay algunas preguntas que me gustaría que fuéramos en beneficio del tiempo. ¿Te parece? ¿Ya? Súper. Mira, aquí están preguntando, Rosa, ¿cuál fue la estrategia de Deng Xiaoping con la isla de Formosa, Taiwán? ¿Se preocupó más de la apertura económica que de la unión, entendiéndose que Taiwán progresó como uno de los tigres asiáticos? Sí, yo creo que aquí qué importante la pregunta, porque uno tiene que visibilizar, primero que nada, que el año 1978, que se produce la apertura de China, también uno tiene que mirar qué pasa con los otros espacios regionales, con el sudeste asiático y con los países vecinos y con la Europa y con el Asia del Este, que serían el caso de China y el caso de Corea. ¿Qué es lo que ocurre? En esta mirada que hace Deng Xiaoping de largo plazo, por supuesto que él ve que los países que son llamados los dragones del Este, que pasan a ser liderados por Japón, por Singapur, por Corea, por Taiwán, pasan a ser la primera generación en desarrollo. Pero si nosotros lo miramos desde el punto de vista económico, de cómo se perfila el Asia del Este, posteriormente en esta apuesta que hace Japón, Taiwán va a ocupar un espacio privilegiado alineado con lo que es la postura de Japón, ¿ya? En este escenario nosotros tenemos que posteriormente China también se va a sumar en este despegue tecnológico y en este despegue que va a tener ya en una segunda generación, en una tercera generación de lo que se llaman los países mix, que son los países que se fueron industrializando en este periodo.
Entonces, es muy buena la pregunta en el sentido de que uno lo lleva a espacios que son extrarregionales de lo que es propiamente el territorio continental. Ahora, indiscutiblemente hay que decir de que la postura de la República de Taiwán y la defensa de la isla pasa por ser un territorio independiente, con una estructura propia, con un gobierno democrático, y que pasa a ser distinto a lo que es la estructura que tiene China. Por supuesto que China lo dice como una parte fragmentada de su territorio, pero la postura de Taiwán es la postura dentro de un país que se desarrolló con una dinámica propia. Perfecto. Aquí también están preguntando cómo se ve hoy la distribución de la riqueza en China. ¿Las zonas rurales han superado la pobreza? Ese es un tema que precisamente lo voy a tocar, yo diría, voy a contestar la pregunta, por supuesto, pero lo voy a desarrollar en la última, cuando hablemos del gobierno de Xi Jinping. Porque China actualmente ha sacado de la pobreza, más o menos, según las últimas estadísticas, a 950.000 millones de personas que fueron desplazadas desde los sectores campesinos y desde las provincias del interior a lo que son regiones costeras, y también la política que se ha aplicado en los últimos años en las provincias ya no es tanto como un desplazamiento hacia otros lugares, porque cada persona que vive en China tiene que vivir dentro de su provincia, yo no me puedo andar desplazando de una a otra. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Que dentro de los mismos se potencien ciudades, y se construyen ciudades sin que viva nadie. A mí personalmente me tocó verlas cuando uno va en el tren bala y uno dice, pero ¿cómo? Una ciudad, edificios como los que mostraba recién y no vive nadie. Y lo que pasa es que está dentro de la política de planificación, de que cuando yo traslado a las personas desde los sectores campesinos a los sectores urbanos, yo le tengo que proporcionar todo lo que son los insumos básicos, sanitario, educación, acceso a los recursos económicos, a supermercados, a todo lo que implica vivir en una ciudad. Y por eso es que China hoy día tiene una clase media muy potente. Y esa clase media es precisamente la que está demandando productos de exportación, como todos los Exactamente. productos que llegan desde Chile. Ahora, Claro. sí, y con esto cierro la pregunta, sí hay que ser como muy cauteloso al decir de que también se están produciendo brechas importantes entre personas que están teniendo bastante riqueza y, por otro lado, personas que todavía van a mantener condiciones bastante más precarias en relación a lo que pueden ser las zonas costeras. Las zonas costeras te pueden tener $50.000 de ingreso per cápita, pero el promedio del ingreso per cápita en China, según la última estadística del Banco Mundial, es de $10.000, 10.100 más o menos, ¿ya? Hace un par de años, y esto es ahora, después de la pandemia, $10.000, 10.200, más o menos, es la última del 2020, ¿ya? Pero hace un par de años atrás eran 8.000 y antes eran menos. Por eso es importante decirlo así, por eso es que China se define como, como una potencia o como un país emergente, porque no tiene un ingreso per cápita sobre los $30.000, que sería un país OCDE. Claro, exactamente. Tenemos varias preguntas más, Mónica, voy a ir como resumiéndotelas un poquito. Están preguntando lo ocurrido en la Plaza Tiananmen, que fue dentro de este periodo. ¿Qué relación tiene Deng Xiaoping a lo ocurrido ahí? Bueno, yo diría que uno de los problemas más graves que le ocurren en el gobierno de Deng Xiaoping es precisamente lo que ocurre en la Plaza de Tiananmen en junio del 1989, es previo a la caída del muro de Berlín. Ese año es muy marcador, y precisamente cuando ocurre la matanza en Tiananmen, y que bueno, es parte de toda una historia de que China, bueno, no lo expresa públicamente,
pero obviamente que es un momento de mucho contraste dentro de toda la apertura que había tenido. Es como hacer un rewind, ¿ya? En el sentido de que, bueno, ya esas políticas no se aplicaban y bueno, se vuelve a aplicar una política bastante represiva en ese minuto, cosa que ese año, ese mismo año, a fin de año, deja uno de los cargos, sigue manteniendo el cargo, por supuesto, de Deng Xiaoping, pero deja uno de los cargos, y lo mantiene en un bajo perfil, porque claro, es un momento grave. Es como yo digo, los líderes tienen momentos de luces y sombras, es como en el periodo de Mao, lo mismo. Yo diría que lo interesante de estudiar los periodos es como conocerlos desde distintas miradas y desde distintos enfoques, porque si no, uno se va formando visiones o que pueden ser idealistas o visiones que se distancian de lo que es la realidad, ¿ya? Y los países muchas veces se construyen en el dolor de lo que son sus propias historias. ¿Qué más decirlo ahora? Alemania, ven la historia de una Angela Merkel con lo que ella parte en la República Democrática Alemana. Es verdad, no hay que dejar ahí la información. Vamos a, mira, en beneficio de la hora, que ya llevamos una hora, vamos a ir a la última pregunta. ¿Cómo llevamos tanto ya? Es que se nos pasa el tiempo volando, pues, Mónica. Mira, la última pregunta. Políticamente, China ¿estuvo interesada en exportar su modelo político-económico, así como Rusia exportó el modelo de su revolución? Yo diría que el modelo económico chino es muy difícil de exportarlo. Porque de partida, lo hablábamos, me acuerdo, en otro ciclo, cuando hablábamos del pensamiento confuciano y del Estado. Yo diría que el modelo chino de apertura es posible de implementar lo que fueron las zonas económicas especiales, esta política del desarrollo, el fomentar la inversión extranjera para poder desarrollar la economía del país, sumándose un poco a la pregunta que me hacían sobre los otros países del Asia del Este. Pero yo diría que yo no soy partidaria, bueno, estudiando relaciones internacionales y estudiando historia, de hablar de que los modelos son traspasables. O sea, yo creo que ningún modelo es traspasable. Cada país tiene que buscar sus propias historias. Pero yo creo que la experiencia china teniendo una marcada estructura ideológica que no la podemos olvidar, siempre yo lo digo, China siempre se rige por lo que son los lineamientos del Partido Comunista Chino, eso no nos podemos perder, ¿ya? Y siempre se rige por los planes quinquenales. Cada uno de los liderazgos tiene sus propias nortes, y esos nortes se aplican con los planes quinquenales. Entonces, yo no puedo aplicar un modelo chino si no tengo un plan de desarrollo como política de Estado. Entonces, es difícil trasladar un concepto a otro, ¿ya? Pero yo diría que sí, la experiencia, y para mí es lo más relevante, la experiencia de poder sacar un país de la pobreza es fundamental. Y poder privilegiar a los sectores más pobres, más precarios, con apoyos desde provincias que son más ricas. Eso en cualquier parte, en cualquier región de América Latina. Por supuesto que las regiones costeras tienen más recursos que las regiones del interior. En el mismo Chile, no da lo mismo hablar de la zona central, de la región metropolitana, o la región de los lagos, que hablar de la región o Antofagasta, que hablar de la región del Ñuble. Entonces, ¿cómo aquí se tiene que producir un hermanamiento? ¿Ya? Y en eso China ha sido bastante clara de cómo debe enfrentarse la pobreza. La pobreza no la va a enfrentar una provincia sola. La pobreza se enfrenta en la medida que yo recibo otros apoyos. Esto me hace mucho sentido a propósito de todo lo que está ocurriendo con los temas de educación, específicamente en Chile, ¿ya? Cómo yo debiera tener implementado
apoyos desde la conectividad, ciudades hermanas, municipios hermanos, que se hacen cargo de otros municipios. Eso no es algo ajeno. Un municipio con muchos recursos puede apoyar a un municipio con pocos recursos. No tiene por qué estar en la región metropolitana, llámese en Chiloé, en otros lados. Y esa es la experiencia china actual, para ir acortando lo que son las brechas económicas entre unos y otros. Y en los casos de mucha riqueza, eso ha sido censurado también desde el propio Estado. No sé si respondo a la pregunta. Yo creo que sí, absolutamente. Y Mónica, bueno, en beneficio del tiempo vamos a quedarnos acá con las preguntas. Nos quedaron un par de preguntitas ahí, pero esperamos que nos entiendan. Nuestros alumnos tienen clases también ahora, así es que siempre tratamos de hacerlo en una horita. Así es que, sí. Mónica, Bien. mil gracias. De nada. Estamos conversando estos temas y yo creo que es bien interesante poderlos llevar a nuevamente una reflexión. Ya ha pasado varias décadas. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos. Desde ya los dejamos invitados el próximo martes 12, donde hablaremos de Jiang Zemin, su perfil técnico y su preocupación por la pobreza extrema, nuestra tercera sesión de este ciclo. Muchas gracias, que estés bien. Nos Gracias. vemos el martes. Nos vemos el martes. Gracias, gracias Mónica, un abrazo. Gracias a todos. Zaijian.